Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Empezamos el programa número 203 de Al Derecho y al Revés. Saludo a nuestros compañeros en estudios. Allí están los dos ocupando el espacio y haciendo posible que nosotros salgamos al aire. Un abrazo para Gerardo Subirana en la producción, un abrazo para Fede Politi. Perdón, Gerardo en la operación. Siempre hacemos un poco de lío. Además tienen el estudio para pelearse, está todo bárbaro. Lamentamos mucho mencionar que es un día duro nuevamente, 35.355 contagios registrados en las últimas 24 horas y 641 nuevos fallecimientos por COVID. Estamos en un momento crítico de la segunda ola, pero bueno, también felices de que empiecen a llegar vacunas en cantidades muy significativas y se anuncien procesos de vacunación que esperamos que sean lo más rápidos y eficaces posibles. Tenemos un programa sumamente interesante. Yo no voy a decir vamos a hablar de ciencia, porque entonces nos quedamos sin audiencia rápidamente. En estos últimos tiempos menos, porque la gente quiere que la ciencia le salve la vida, entonces hay mucha más avidez por estos temas. Pero Pedro Beckenstein no es solamente alguien que sabe y habla muy bien de ciencia, sino que lo tenemos que presentar como alguien que además va a hacer divertir a la audiencia, porque esta es una característica de Pedro, que transmite conocimiento desde un lugar de mucha empatía, haciendo también divertir, explicándonos por qué estas cosas son tan importantes y tan interesantes para cualquier ser humano. Rápidamente, Pedro egresó del Colegio Nacional de Buenos Aires, es biólogo, es doctor por la Universidad de Buenos Aires, lo hizo como becario del CONICET en el Instituto de Biología Celular y Neurociencias de la Facultad de Medicina, y esto lo resalto, estudió los mecanismos biológicos de persistencia de la memoria, hizo un postdoctorado de 3 años en Cambridge, investigando cómo se establecen y se borran los límites entre los recuerdos. Volvió a la Argentina como investigador del CONICET, dirige el Laboratorio de Cognición Molecular y la División de Neurobiología Translacional, todos términos casi tan complicados como su apellido. De todas maneras, su apellido, que la audiencia no trate de repetirlo, yo no lo voy a deletrear de ninguna manera, pero bueno, básicamente los dos laboratorios que dirige Pedro apuntan a entender mecanismos celulares y moleculares de la memoria y del olvido. Es columnista de neurociencia en televisión, el programa Científicos e Industria Argentina, escribe sobre ciencia en la revista Barcelona y es autor de 100% cerebro, 100% memoria y neurociencia para, entre paréntesis, nunca cambiar. Bueno, valía la pena la presentación. ¿Cómo te va, Pedro? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenido. Y estamos ansiosos por escucharte, porque a vos se te pueden hacer esas preguntas que esperan respuestas de cosas que todo el mundo quiere saber sobre uno mismo, sobre su cerebro, sobre los recuerdos, sobre la memoria. Sí, una de las cosas que quiero aclarar es que soy doctor, pero de esos que no diagnostican ni curan, y así que contento de responder las preguntas, pero probablemente encuentren muchas respuestas de no sé y habría que ver, y depende de quién lo diga y hay que ver qué dicen las evidencias, ¿no? Está muy bien. Tenemos en la pantalla justamente el último libro de Pedro. Yo no lo terminé de leer, lo empecé, realmente es muy recomendable y uno la pasa muy bien leyéndolo. Yo quería empezar planteándote, Pedro, en realidad te iba a decir que te iba a hacer una pregunta y me lo olvidé porque no me entró en la memoria, pero me pareció un chiste demasiado obvio. Vos decís, por ejemplo, las opiniones crecen como tumores y van ocupando nuestra capacidad de decidir sobre la base de evidencias. Las opiniones que están basadas en creencias, es decir, lo que creemos, son muy resistentes a las evidencias.
Y esto, la verdad que te diría que esto nos motivó muchísimo a charlar con vos. ¿Por qué no lo desarrollás un poco? A ver, la idea es parte de toda una hipótesis que hay sobre cómo funciona el cerebro, que tiene que ver con nuestra capacidad de poder predecir lo que va a pasar en el futuro, ¿sí? Entonces, para estar cómodos y para que el futuro sea más predecible, los humanos, y ahora se sabe también que otros animales también, generamos creencias en base a los datos que tenemos disponibles, que no necesariamente coinciden con las evidencias. Lo que pasa es que esas creencias nos ayudan a entender rápidamente el mundo y tratar de predecirlo, porque cuando no podemos predecir lo que va a pasar, entramos en una situación de mucho estrés, ¿no? De mucha incertidumbre que no nos gusta. Y entonces, bueno, las creencias sirven para eso. Yo no creo que las creencias sean inútiles. Es cierto que ahora, digamos, pueden ser un problema porque generan grietas, porque generan opiniones que pueden ir en contra de la vida, de la salud, etcétera, pero normalmente nos ayudan a entender rápidamente el mundo. Si uno basara todo en evidencias, si tuviera que pensar absolutamente todo lo que hace, probablemente habría muchas cosas que no podría resolver rápidamente. Entonces, esos pensamientos sirven para algo. Lo que pasa es que justamente en situaciones donde no queremos simplemente que las creencias sean las que gobiernen nuestra conducta, aparecen estas creencias como muy importantes y se van comiendo todo, digamos. Sí, yo de tu libro, que es Las neurociencias para nunca cambiar de opinión, título provocador de por sí, tomé algunas cosas que me iban resultando muy significativas y me hacían pensar bastante. Por ejemplo, los sabores del vino, por ejemplo, el dilema Es del muy vestido, divertido. por ejemplo, el tema de, y después vos vas a explicar cada una de estas cosas, el tema de Coca-Cola o Pepsi-Cola. Te cuento algo, Pedro, que si vos lo hubieras sabido cuando estabas escribiendo el libro, seguramente me hubieras dicho, ¿puedo contar esto, Marta? Y yo te hubiera dicho, por supuesto. Es un privilegio. Bueno, un, un día después de un partido de tenis, nada, con sed, fuimos con quienes estábamos jugando a tomar algo y yo pedí una soda, un agua con gas fría y otro amigo pidió una Coca-Cola y me dice, agua con gas fría, pedís, sí, le digo, me encanta. Y dice, pero Marta, no, la Coca-Cola refresca mejor. Y no me lo decía en broma, ¿eh? Y me insistió y me trataba de dar argumentos de que la Coca-Cola refresca mejor. Bueno, contanos un poco de eso y después el dilema del vestido. La, la idea digamos, del libro en general es tratar de entender por qué las personas creen distintas cosas, a pesar de que a veces, no digamos, de que nuestras experiencias con el mundo a veces son similares, pero las personas creen cosas muy distintas a partir de las mismas experiencias. Y en particular, digamos, el vestido, el vino, la Coca-Cola, la Pepsi, todas tienen que ver con la misma idea, que es no necesariamente las personas que te dicen, bueno, la Coca-Cola refresca mejor, o este vino es mucho más rico que este otro, eh, o este vestido es azul, azul y negro, o es blanco y dorado, eh, no son solo una cuestión de opinión. O sea, esas personas no solo creen lo que están diciendo, sino que además lo perciben de esa manera. Es decir, que en este experimento de los vinos se hicieron varios, pero es muy interesante lo que pasa, porque las preguntas a las personas les hacen probar distintos vinos. eh, entonces, por ejemplo, hay un vino muy barato y un vino muy caro, y si se les muestran las etiquetas, claramente las personas prefieren el vino más caro y dicen que es más sabroso y hacen descripciones de ese vino como si fuera un vino muy complejo y muy sabroso. A veces simplemente lo que hacen es darles el mismo vino barato, pero les dicen que vale mucho más que lo que en realidad vale. Por ejemplo, un vino de $10 le dice que valen $100. Las personas no solo describen ese vino como más rico, más complejo, como si fuera un vino más sofisticado, sino que cuando uno le mide la actividad cerebral mientras las personas están
degustando ese vino, la actividad cerebral indica que les gusta más. O sea, no es que están mintiendo que les gusta más, sino que realmente les gusta más. Entonces, eso muestra cómo, digamos, cómo el mundo y nuestras experiencias y lo que nos dicen acerca de cómo tienen que ser las cosas impactan cómo percibimos ese mundo. Más allá de, digo, no es una mentira, es realmente nosotros vemos el mundo de otra manera por la manera en la que nos cuentan cómo es ese mundo. Entonces, eso es en parte, o sea, o yo lo quiero ligar a la idea de las grietas, de cómo se generan y cómo uno puede pensar, bueno, pero ¿por qué esta persona piensa tan distinto como yo? Si estamos mirando exactamente lo mismo. Y en realidad no estamos mirando lo mismo, eso es lo que yo quiero decir, digamos. Estamos, o sea, la luz que entra a nuestros ojos es la misma, pero lo que percibimos de ese mundo es bastante distinto a veces. El tema de la luz tiene que ver con el ejemplo de el dilema de los vestidos, ¿no? Que vos claro. ¿Por qué no nos contás un poquito? Porque eso es apasionante, el tema de los vestidos. Sí, esta es como la grieta, una de las grietas que se armó en internet por una imagen de un vestido. Esto fue creo que en 2015. Apareció, se hizo viral una foto de un vestido que algunas personas decían que era azul y negro y otras personas decían que era blanco y dorado. Y había una grieta tremenda porque eran dos personas mirando lo mismo y decían, pero no puedo creer que no lo veas como yo. Esa era como, no puede ser, o sea, se armó una grieta fantástica por eso. Y realmente fue muy intrigante y de hecho hay bastantes trabajos científicos que se dedicaron a estudiar este efecto particular de este vestido, donde hay bastantes ideas de por qué funciona eso. Pero es cierto, o sea, la gente lo percibía de colores distintos y la idea es que tiene que ver con lo que asumen las personas o dónde asumen las personas que se tomó esa foto. Entonces, si las personas asumen que esa foto se tomó en exterior, por ejemplo, con luz natural, lo ven con una determinada gama de colores, y si asumen que se tomó en interiores, por ejemplo, con luz artificial, asumen que se ve otra gama de colores, y eso es porque el cerebro compensa la luz, como si fuera una cámara de fotos que compensa la luz de acuerdo al balance que uno le pone, el cerebro hace algo parecido. Y esto ocurre en ausencia de nuestra conciencia, o sea, no es que tenemos control de cómo percibimos ese vestido. Claro, porque si me perdonas, inclusive vos lo mencionabas con respecto a otros sentidos, ¿no? Por ejemplo, el olfato, por ejemplo, el gusto, con el ejemplo de los vinos también, ¿no? Es decir, la convicción de la persona termina, es como que los sentidos la confirman, digamos. Sí, sí, o sea, a veces lo que pasa es que justamente la percepción de esa persona, en el ejemplo del vestido es como que eso ocurre, digamos, por un mecanismo que no sabemos exactamente, pero por ejemplo una de las ideas es que las personas que tienen más experiencia de vivir durante el día, porque por ejemplo son más diurnas, van a asumir que esa foto se tomó en una situación diurna y las personas más nocturnas lo otro. Esto no está comprobado, pero es una de las ideas de por qué pasa. Cuando hablamos de, por ejemplo, los vinos, ahí sí tiene que ver con cómo una creencia de qué es el vino, que cómo yo puedo manipular si el vino es caro o barato, o según la etiqueta de qué bodega es, se modifica cómo uno lo percibe, cómo uno percibe el sabor directamente. Y no porque se hace el canchero, uno dice, este vino yo le noto notas de chocolate o aterciopelado, sino porque realmente se está percibiendo de esa manera. Que me parece como muy interesante cómo los mismos sentidos se acomodan a la creencia o a la predicción que viene por las imágenes y por los estímulos que nos vienen a la cabeza, ¿no? Ahora, yo llevando eso, perdóname, Marta, una cosita, porque voy en línea con eso, algo un poco más concreto y vinculado con la cosa diaria, ¿no? Vos decís en el final de tu prólogo, te invito a explorar, me pareció extraordinaria la frase, a explorar la necedad del cerebro, ¿no? Y decís, la necesidad de saber qué nos pasa en la cabeza, en esta vida llena de contradicciones, qué nos pasa cuando no podemos cambiar de opinión. Y antes dijiste que estás indagando en si existen bases biológicas que expliquen las diferencias en ideología, por ejemplo, política. Es decir, ¿por qué terminamos en el chiste, este gráfico famoso, tan divertido, donde la hija le dice al padre, pero papá, está probado que esto no es cierto, y el padre le dice, ¿cómo no va a ser cierto si es lo que yo creo?
Claro. ¿no? Y está hablando de un hecho. No puede no ser cierto, yo lo creo. Entonces, bueno, ¿cómo juega todo esto? Bueno, además nos ocurre que tendemos a pensar que tiene razón aquella persona que dice lo que yo pienso. Claro, Sí, hay como varias cosas, hay un montón de cosas que ocurren cuando uno se encuentra con información que coincide con lo que uno ya cree o información que es contraria con lo que uno ya cree. Y una de las cosas interesantes es que nosotros no tratamos de la misma manera la información. O sea que cuando nos encontramos con información que coincide con lo que creemos, la aceptamos con mucha más facilidad y somos mucho más escépticos con información que no coincide con lo que creemos. Entonces hay como un desbalance de cómo uno ya interpreta la información que tiene. Es imposible que uno sea objetivo. Eso es lo que quiero decir. Ninguna persona es objetiva. Siempre tiene un sesgo de que uno cree una cosa y va a ser como más flexible y más bondadoso con la información que coincide, inclusive entre los científicos, y nos pasa mucho, a mí me pasa mucho, si yo leo un trabajo científico que no sea mío, que de otro grupo de investigación, donde sus experimentos aportan o digamos, le dan más evidencia a las hipótesis que yo tengo, lo veo con mucha más amabilidad y le doy mucha más pelota que cuando soy mucho más escéptico con un trabajo que contradice lo que yo propongo. Y eso nos pasa a todos. Y entonces yo lo que digo es que es importante saber que eso pasa en el momento en el que uno está analizando la información que le tiran, que uno nunca es objetivo y que uno tiene sus propias creencias y que eso le va a pasar independientemente de cuán objetivo uno crea que es. Claro, ¿y cómo hacemos para que eso nos ayude a interactuar con el otro con más respeto, ¿no? Porque yo creo que lo que rápidamente genera estas creencias tan fuertes, estas convicciones en los que sobre todo no las controlan y se dejan llevar a extremos por eso, bueno, la podés llamar, no sé, un alto grado de soberbia o simplemente, como decís vos, la necesidad de tener certezas. Y entonces, como uno quiere certezas, qué sé yo te lo compararía en términos futboleros, ¿no? Estás en la cancha y de repente hay un jugador o dos o tres, y tu equipo le va mal, que están jugando mal. Y bueno, y vos decís, no sé, poneme al pibe que está en el banco. Y en ese momento estás convencido de que un pibe va a cambiar la cosa porque va a ser fresco y qué sé yo qué. Y 5 minutos después, ese pibe se abatata todo por el desafío del partido y qué sé yo, decís, no, lo que hace falta es experiencia. Claro. Y esto vos lo escuchás esto. Yo creo que esto que nos pasa mucho, ¿no? Lo importante, vos lo decís bien, la gente no se detiene a pensar lo suficiente de la información que consume. Esta es una frase de tu artículo en Clarín que me pareció sumamente valiosa, ¿no? Sí, pero además de eso, es como el cerebro es como una especie yo digo que trabaja poniendo parches todo el tiempo, que es eso que es eso que vos estabas diciendo, ¿no? Como, bueno, yo tengo una creencia, que el jugador este joven va a salvar el partido. Ponen a este jugador y no salva el partido, le va mal. Entonces, ¿cómo hago? O sea, ¿me equivoqué? Que es más fácil decir, uy, yo me equivoqué, o no, en realidad no estoy equivocado. Lo que pasa es que le falta experiencia, entonces voy poniendo parches de manera de no sentir que yo me equivoqué, de manera de mantener como cierta idea de que uno es inteligente, es bueno, analiza la información de manera analítica, cuando en realidad muchas veces, y sobre todo en deportes o en cosas que, digamos, donde a veces no hay mucha racionalidad al respecto de cómo se toman esas decisiones, nada, eso es lo primero que te sale. Pero tenés como esos pensamientos que salen, después generás como todo un mecanismo de razonamiento para justificar esas decisiones que se tomaron de manera rápida, para que no parezca que las tomaste de manera rápida, digamos. Es como que siempre la justificación viene después de la decisión en estos casos. Es como que tenés que emparchar todo para que no se te caiga esa creencia. Y a veces se cae, pero lo que pasa es que a veces tarda mucho en caerse. Necesitas como bastante información contraria a lo que crees para que eso se caiga. Y eso se ve, por ejemplo, en las decisiones políticas. Es posible. Es posible. Hay algunos experimentos que muestran que eso es posible. Lo que pasa es que para que pase eso uno necesita generar cierta incomodidad. Y esa incomodidad que uno la nota porque siente que de repente empiezan a competir pensamientos y creencias,
en el cerebro es lo que llamamos disonancia cognitiva. Es cuando uno tiene una creencia, de repente se encuentra con información que de alguna manera desafía esa creencia, y entonces ahí se empieza a tambalear todo ese sistema y ese andamiaje que uno construyó. Y cuando eso tambalea y se empieza a caer, el cerebro entra con una especie de estrés, donde necesita entrar otra vez en algún estado más estable, pero para llegar a eso necesita encontrar otra creencia que lo suplante, digamos. Voy a mencionar algo que recuerdo que leí en algún momento y me gustaría escuchar un comentario tuyo al respecto. Leí que, por ejemplo, en un acto donde hable un político, es mucho más aplaudido cuando agrede que cuando hace propuestas. Sí, supongo que depende a quién le hable, ¿no? Esto está estudiado bastante y son los políticos que le hablan a su gente o los que le hablan a los que no son particularmente su gente, sino que son, digamos, un público más amplio y menos seguidor, digamos, de ese político. Entonces, si en un acto probablemente sean todos militantes de ese político, si no, no estarían en ese acto. Entonces, es altamente probable que los discursos más agresivos digamos, generen como más emoción, digamos. La emoción es un claro camino, digamos, para unir tribus. Entonces, si uno le está hablando a su propia tribu y están todos sincronizados están sintonizados en la misma emoción, y la indignación y el enojo es una emoción digamos, que aglutina mucho a las tribus, entonces eso va a pasar, pero no es lo mismo, digamos, yo creo que si el discurso uno lo midiera digamos, en un público más amplio, digamos, no solo de militantes, es probable que el discurso más agresivo no fuera tan aplaudido por los que son menos militantes. Me parece que uno también pone la atención en justamente esas cosas que son más ruidosas. El ruido es algo que llama mucho más la atención que el que no hace ruido. Además, justamente por algo que vos decís, ser objetivo es imposible. Somos siempre subjetivos, porque somos... Eso nos debiera hacer un poquito más humildes, ¿no? Diría yo, que eso es lo que también, leyéndote, uno termina después de leer algunas páginas diciendo, y verdaderamente hay que bajar un cambio, hay que pensar mejor, ¿no? Hay que comprar menos pescado podrido. En el artículo que escribieron con Andrea Goldín es muy interesante el planteo de la fake news. ¿Por qué no hablas un cachito de eso, de cómo juegan las fake news? Sí, la fake news, bueno, es un tema que a mí me interesa mucho y sobre el que estamos investigando bastante. Y tiene que ver con esta idea, la fake news normalmente se llaman o desinformaciones, son noticias fabricadas con un objetivo particular, ¿sí? O sea, en general que tiene que ver con hacer algún tipo de operación con algún objetivo, por ejemplo, puede ser de desprestigio no sé, de algún político o de alguna medida, en general están dirigidas a algo. Y son ficticias, o sea, no están basadas en ninguna evidencia real. Lo que pasa es que suelen tener bastante difusión por cómo están construidas. Muchas se transforman en contenidos muy virales que mucha gente se las cree. Y, digamos, creerse una fake news de algo, no sé, por ejemplo, como había una que evaluamos en una de las encuestas, que regresar los delfines a Venecia durante la pandemia, bueno, no tiene un daño muy grave, digamos. Pero creerse una fake news sobre vacunación, por ejemplo, que las vacunas causan autismo, o que las vacunas tienen efectos adversos que no tienen, o que no son eficaces, etcétera, sí tiene una consecuencia muy grande sobre la salud, y más en este momento. Entonces, nos interesa en tratar de entender por qué las personas creen en la fake news y qué mecanismos uno podría utilizar para, de alguna manera, vacunarse contra la desinformación. Y bueno, esto hay varios estudios en el mundo, pero la verdad es que en Latinoamérica se sabe muy poco sobre cómo funcionan las desinformaciones. Y una de las ideas es que las desinformaciones funcionan muy bien con estos mecanismos que mencionábamos antes de razonamiento motivado. Es decir, cuando una fake news coincide con mi creencia,
y sobre todo que tiene que ver con polarización política, es más probable que yo la acepte como verdadera. Y eso lo testeamos, por ejemplo, testeamos fake news referidas al gobierno y referidas a la oposición, y en general los que votaron al gobierno suelen creer más noticias referidas a la oposición y viceversa. Entonces hay un componente ideológico que tiene que ver con cuán susceptible es alguien a la fake news. O sea, bueno, quizás hay un ejemplo para mí icónico por ahí, que es Trump, ¿no? Presidente de los Estados Unidos con decenas de millones de seguidores, y bueno, hay decenas de millones de personas en Estados Unidos que siguen creyendo que Trump no perdió la elección, por ejemplo, ¿no? Y uno dice, bueno, pero pará, están todos los resultados, inclusive de los estados gobernados por los republicanos, hasta eso se cuestionaba, ¿no? Es un poco, suena como muy peligroso, pero en pequeña escala, como bien decís, y me parece que está bueno para la audiencia pensarlo, cada uno de nosotros es pasible de comprar algo de eso porque le parece que está más de acuerdo con lo que uno cree, ¿no? Y justamente vos decís, hay algunas de estas fake news que son bastante inofensivas. Los delfines reaparecieron en Venecia. Es un absurdo, pero mucha gente a lo mejor se lo cree. Yo la creí. La vi y dije, qué buena noticia. Después averigüé que no. Te das cuenta que no sos objetivo, ¿vale? Nunca lo pretendí. Pero, por ejemplo, circulan de repente algunos poemas de amor súper melosos firmados por Jorge Luis Borges o claro. algunos escritos de García Márquez que son imposibles que hayan sido escritos por él, qué sé yo. Y uno se pregunta, ¿esta gente por qué lo hace? ¿No lo hace lo hace, como dirías vos, per codere? ¿Por qué lo hace? Creo que hay motivaciones diversas. Digamos, cuando hay motivaciones políticas está más claro, o por ejemplo cuando se refiere a vacuna, con los movimientos antivacunas, entonces está claro. Con este tipo de cosas yo creo que simplemente lo que se trata es de conseguir contenido viral, digamos, y que las personas repliquen eso y que eso replique en entradas al medio que sea que está publicando eso, y eso de alguna manera genera circulación e ingresos, se transforma en dinero. Entonces hay como cierta, o sea, no niego que haya cierta cuestión económica detrás de alguna fake news y por eso uno las puede categorizar en distintas cosas. Pero normalmente también hay mucha cuestión de operación mediática con algún objetivo particular, sea alguna persona, alguna medida, etcétera, y me parece que eso es como lo más peligroso. El otro día estaba escuchando un ejemplo de un podcast que hablaban sobre un medio en un pueblito de Estados Unidos, un medio que se dedicaba a publicar fake news, básicamente porque, digamos, en particular sobre un político, pero no todo eran fake news. Entonces, algunas eran fake news, otras eran noticias relacionadas con cuestiones del pueblo, etc. Y entonces la gente las leía porque consumía ese medio y en el medio consumía todas esas noticias falsas. Entonces hay como estrategias y hay gente pensando en cómo hacer estas cosas. Entonces, más allá de los trabajos de los fact-checkers, que están buenísimos, el trabajo del fact-checker es muy de hormiguita, ¿no? Es cada cosa que sale, yo tengo que tratar de desmentirla y no llego a desmentir todo, porque es enorme la cantidad de desinformaciones que hay. Y además uno de los temas con los fact-checkers es que como no pueden desmentir todo, tienen que hacer una selección de lo que hacen. Y esa selección va a estar de alguna manera sesgada por digamos, las creencias de los que trabajan en ese lugar. Entonces, nosotros, digamos, una de las propuestas que tenemos, y es algo que lo que queremos avanzar, es en métodos más generales de detección de fake news. O sea, de alguna manera vacunar a las personas contra la desinformación para que puedan detectar distintos tipos de desinformaciones independientemente del contenido. Pedro, ya nos estamos acercando a la pausa, pero vos me diste una alegría leyendo tus antecedentes. Vos habrás notado que hacemos nuestra homework bastante intensamente para aprovechar la charla con el invitado. Me diste una alegría porque pensaba que cuando me olvidaba de una cantidad de cosas, como me pasa hace bastantes años, por suerte no en los últimos 2 o 3 porque me pondría más nervioso,
bueno, decía, qué sé yo, soy un tipo con poca memoria, en fin, ahora digo, no, me estoy poniendo viejo, pero explícanos un poco este tema de la memoria selectiva y esta idea de que dos recuerdos similares compiten en el cerebro, es decir, que no es que perdemos la memoria y somos unos viejos, no quiero decir de mierda porque estamos en la radio, por eso no lo voy a decir, pero ¿cómo funciona esto? Yo te voy a empezar la respuesta con una frase justamente de Pedro que dice que la memoria olvida para mejorar nuestros recuerdos. Es así, ¿no? Esa es la idea de que existe un olvido funcional que nos permite optimizar las capacidades de memoria que tenemos en el cerebro. El ejemplo que yo suelo dar es el de las contraseñas. Eh, que, digamos, cada vez tenemos más contraseñas para más lugares, etcétera, y, digamos, uno, por ejemplo, para el banco, ¿no? La cuenta de home banking, uno pone una contraseña y después la tiene que cambiar. Cuando la cambia, al principio, cuando tiene que entrar la contraseña nueva, le resulta difícil, porque lo primero que se te viene a la cabeza es la contraseña anterior que tenías. Y entonces con el ejercicio uno va reemplazando una contraseña por otra. Lo que pasa es que si la contraseña esa vieja uno la usaba para otra cosa, lo que pasó durante ese recambio es que se olvidó la contraseña vieja. Y entonces ahí ese tipo de olvido lo llamamos olvido inducido por evocación, porque la evocación de una memoria nueva que necesitamos utilizar produce el olvido de una memoria más vieja. Y la idea de este olvido funcional es que supongamos que el cerebro tiene la capacidad para almacenar absolutamente todo, que somos Funes el memorioso, y el cerebro acumula absolutamente todo. Estaba pensando eso. Tenemos un problema grave, que es cómo encontramos cada recuerdo en esa biblioteca enorme que tenemos. Tenemos que tener más a mano lo que necesitamos usar con mayor frecuencia. Si todos los recuerdos tienen la misma jerarquía, es como no tener organizados los libros según cuál estamos leyendo en ese momento. Cada vez que tenemos que buscarlo, tardamos un montón. Y eso es bastante poco adaptativo y poco optimizado. Entonces, lo que hace el cerebro es, bueno, olvidemos lo que usamos menos y tengamos más a mano lo que usamos más. Y eso ocurre independientemente de nuestra conciencia, tiene que ver con el uso que le damos a la memoria y cómo el cerebro va adaptando los recuerdos al uso que le damos. Entonces va olvidando las cosas que... Una ultimísima pregunta. Cuando, por ejemplo, hay personas que han tenido situaciones traumáticas en su infancia, ¿no? Y sí, no recuerdan, y uno dice, no recuerda porque era muy chiquito, ¿no? Pero ¿hay una manera de recuperar esos recuerdos almacenados? Eso es una pregunta complicada porque hay mucha discusión, ¿no?, sobre el tema de la recuperación de las memorias, sobre todo de las memorias de la infancia. Esta idea de que, bueno, esa memoria estaba bloqueada y de repente apareció. Porque sobre todo durante la infancia, y los recuerdos que tienen que ver con la infancia, uno es muy susceptible a generar recuerdos falsos. Y digamos, esto se demostró ya desde los 70, se viene trabajando en esto, que durante algunos tipos de terapia, por ejemplo, terapias con hipnosis o cosas que se usaban mucho antes, se generaban muchos recuerdos falsos. Entonces después la gente recordaba cosas que nunca habían pasado y se ha acusado y se ha condenado a gente por delitos bastante atroces de cosas que nunca habían pasado, digamos, porque la gente de repente recuperaba memorias de cuestiones traumáticas que nunca habían ocurrido. No es que digamos, en algunos casos pasó esto, pero es muy difícil determinar cuándo un recuerdo es verdadero y cuándo es falso, cuando está solo basado en el reporte de la persona. Siempre se necesita como algún otro reporte de alguien que haya experimentado o que haya visto algo para que uno pueda sospechar que eso es real, porque si no, sobre todo con los recuerdos de la infancia, suele haber mucha contaminación de recuerdos falsos. Y perdóname, la ultimimísima, ya que Marta dijo ultimísima, porque es tentador. De todo esto que estamos hablando, memoria selectiva, el cerebro que elige el recuerdo, ¿no pueden jugar también las creencias? Porque vos hablabas y yo decía, por ejemplo, nadie en este país, y posiblemente en el mundo, pero en la Argentina por ahí un poquito peor, sobre todo los políticos, resiste el archivo, ¿no? Vos traés lo que dijeron hace un mes, hace 6 meses, hace un año, hace 3 años, y alcanza con eso. Ahora, ¿nos olvidamos también en eso de lo que nos conviene olvidarnos? ¿Puede haber?
algo de eso? Sí, o sea, eso se llama búsqueda sesgada en la memoria, que es que obviamente nosotros cuando queremos mantener una creencia particular, nos basamos en nuestra experiencia. Y si nos basamos en nuestra experiencia, nos basamos en nuestra memoria. Entonces, una de las maneras de sostener algo que uno cree es como hacer lo que llamamos cherry picking de recuerdos, o sea, elegir los recuerdos que coinciden y alimentan esa creencia y descartar los recuerdos que no la alimentan. Entonces es cierto, o sea, uno puede tener un sesgo de tener más acceso a los recuerdos que coinciden con lo que uno piensa que con lo que no coinciden. Yo siempre cuento una anécdota muy, muy tonta, ¿no? Pero que yo jugaba mucho, siempre tenía como la idea de que cuando podía viajar en subte, que ahora ya no, hace 2 años que no viajo en subte, pero iba y llegaba a la estación y siempre el subte, para mí siempre el subte se está yendo, es como que bueno, me están cagando, porque siempre que llego el subte se está yendo. Pero lo que pasa es que, digamos, estadísticamente eso es imposible, o sea, probabilísticamente, por los tiempos en el que el subte está en el andén y el intervalo de tiempo que tarda entre un subte y otro, es imposible que pase eso. Lo que pasa es que en mi memoria yo recuerdo mucho más las veces que el subte se fue justo cuando yo llegué, que las veces que yo llegué y el subte no estaba en el andén. Entonces, tengo un sesgo porque yo quiero creer que el subte me está cagando, entonces lo que hago es elegir qué recuerdos son los que voy a evocar, digamos, en ese momento y van a alimentar lo que yo ya creo. Pero no tiene nada que ver con lo que estadísticamente pasa. Pedro Beckenstein, interesantísimo. La verdad que uno se quedaría charlando horas. Qué envidia, además, trabajar en eso con el placer que te da y lo que disfrutás también difundiéndolo. Te agradecemos muchísimo tu participación en El Derecho y al Revés. Muchas gracias a ustedes. Gracias Pedro. Gracias. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Bueno, ya estamos de vuelta, rapidito el asunto. Una pausa muy corta. No sé vos, Marta, pero a mí me dejó como con ganas de seguir indagando. Es tan interesante para estos tiempos nuestros de pandemia, de la Argentina, del mundo, aceptar vivir en la incertidumbre y aceptar que no podemos tener certezas, ¿no? Sí. Bueno, me ocurrió lo que me ocurre en general con casi todos nuestros invitados, que es gente tan interesante y que tiene tanto para compartir, ¿no? Me quedé con un montón de preguntas para hacerle. Sí, tal cual. Por ejemplo, una de las preguntas que me hubiera gustado hacerle es si él sabe si en algunos programas de estudio de las escuelas primarias, por ejemplo, se incluyen algunas cosas que tienen que ver con esto. Y por supuesto también... Buena pregunta. ¿no? Pero son estas cosas que yo creo que sería muy importante enseñarlas desde la primera infancia, ¿no? ¿Y cuáles son? Es así. Una pregunta que había escrito por ahí, ¿cuáles son los recursos para crear una fuerte base cerebral en la niñez, ¿no? Porque yo sé que hay recursos de este tipo, bueno, pero para la próxima entrevista con Pedro o con nuestro próximo neurocientífico invitado. Tal cual, tal cual. Sí, vamos a seguirla porque inclusive tenemos invitados que no los vamos a develar ahora, bueno, están confirmados, pero en otras líneas de investigación vinculadas con la neurología. Queremos continuar también la experiencia que abrimos con la doctora Marta Cohen, muy interesante, con otra científica argentina radicada en Inglaterra, muy destacada, con una experiencia muy amplia también en cuestiones de pediatría.
Así que vamos a seguir con esos temas. Marta, vos sabés que hoy se cumplen un par de aniversarios interesantes. Uno de ellos, que lo vamos a celebrar con el cierre musical, es los 54 años de la aparición de un álbum icónico de los Beatles, que es Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, es decir, la banda de los corazones solitarios del Sargento Pimienta, dicho en español, que no pega mucho, con algunos temas realmente extraordinarios. Álbum que estuvo 27 semanas, si mal no recuerdo, a la cabeza del ranking en Inglaterra y casi 4 meses también en Estados Unidos. Muy impresionante. Y por el otro lado, se cumplen 95 años del nacimiento de una de las estrellas más fulgurantes y de desaparición más veloz a la vez de la historia del cine. Un ícono en muchos sentidos, que es Marilyn Monroe. Y bueno, vos tenés algo para decirnos de ella. No, yo preguntaría, ¿cuántas mujeres hemos usado o seguimos usando, salvando todas las distancias con Marilyn Monroe, el famoso perfume Chanel número 5, ¿no? Pero bueno, una figura icónica que vos comentaste que escribió algunos poemas, unos más cortos, otros más largos, y que dan cuenta de su vida conflictuada, triste, diría yo, a pesar de todo el glamour y todo el éxito que la rodeaba, ¿no? Tal cual, tal cual. Y que uno no lo espera, es una faceta muy poco conocida de Marilyn, por eso quisimos homenajearla con un par de poemas que nos conmueven, la verdad que conmueven. Si querés vos lees uno y yo otro. Bueno, y te juro que ha tocado alguna fibra en mi interior, corto poema de Marilyn Monroe, sola, estoy sola. Siempre he estado sola, pero hoy ni siquiera me tengo a mí misma para hacerme compañía. Corre como un poco de frío, ¿no? Ese ni siquiera me tengo a mí misma es bacana, ¿no? Además es muy bonito, la verdad que es muy, muy bonito. Y yo tengo este que dice, cara y cruz, vida, soy de tu cara y tu cruz. Casi siempre colgada boca abajo, pero fuerte como una telaraña al viento. Mi corazón arde, pero yo soy escarcha fría, resplandeciente. Maravilloso, ¿no? Muy, muy bonitos y esa idea incluso del otro, ¿no? Colgada boca abajo, pero fuerte como una telaraña al viento, es decir, adherida a esa vida que abandonó, si mal no recuerdo, a los 36 años. Muy, muy joven. Exactamente, y es recordada justamente por su glamour, su belleza, por supuesto que era incomparable, pero también sería bueno que se la recordara por este tipo de cosas que también hizo, ¿no? Sí, tal cual. Si queréis, tenemos unos minutos antes de ir a la pausa, a mí me preocupaba, teníamos planteado hoy un debate sobre qué sucede con la pandemia en cuanto a la desigualdad y la polarización. Nos planteábamos la pregunta de si la incrementa. Yo anticipo mi respuesta de que sí lo hace, pero vos sabés que hice un pequeño trabajo no te voy a decir, no es de investigación, sería mucha alaraca y no lo es, simplemente reuní unos cuantos datos y los vinculé entre sí con respecto a la cantidad de casos y a la cantidad de muertes por COVID en distintos países del mundo. Un poco para replantearnos, porque uno escucha, digamos, de parte del oficialismo decir, bueno, estamos haciendo una gestión extraordinaria, estamos dando una pelea que nadie da, estamos teniendo unos logros porque hemos minimizado lo que hubiera sido mucho más terrible, por un lado. Y por el otro lado de la oposición, somos los peores del mundo, nadie sufrió tanto como en Argentina. Bueno, yo creo que ninguna de las cosas son exactamente ciertas, pero un poco retomando las palabras de Pedro Beckenstein, los datos
son los que o se ignoran o si alguien los menciona termina acomodándolos en su beneficio. Bueno, yo quería comentarle a la audiencia, en un análisis estrictamente de cantidad de casos por población, es decir, vinculados, se sacan por millón de habitantes, pero es cantidad de casos por población, en proporción, la Argentina está en 7º lugar en el mundo. Es un lugar alto en el ranking, pero la cantidad de casos no dice tanto. ¿Por qué? Porque en realidad lo que importa es verdaderamente la cantidad de muertes. Porque, por ejemplo, en la cantidad de casos por población, Israel está 2 puestos arriba nuestro. Israel en cantidad de muertos está en una ubicación muchísimo mejor y en cantidad de vacunados ni hablemos. Ahora, en cantidad de muertos, la Argentina está en el puesto 10, puesto muy alto. En la Argentina han muerto 1.772 personas por millón, contra, ojo, en Hungría 3.000, en República Checa 2.800, en Brasil 2.200, en Bélgica 2.100, por siguen Italia, Perú, Polonia, Reino Unido, Estados Unidos, todos esos están arriba de Argentina. Entonces yo digo, puesto 11, estamos muy arriba, miro quiénes están arriba nuestro y veo países que obviamente están en condiciones muy superiores a nosotros. Ahora miro para abajo y también encuentro países que están en situaciones inferiores en teoría o iguales a la nuestra y están mejor. Era un poco esto que quería plantear, cómo los números, otra vez, ni tanto ni tampoco, ¿no? Sí, sí, es verdad y bueno, ojalá todo lo que se está prometiendo en relación a la llegada de vacunas y sobre todo a la gestión del proceso de vacunación se haga efectiva pronto, bien. Y bueno, y terminemos con esta pandemia que terminar es una manera de decir, ¿no? Porque lo que ha mostrado todo esto, lo que ha puesto en evidencia son otras cuestiones, entre ellas la enorme inequidad y que por supuesto se ha profundizado en todo este tiempo de mayor pobreza, mayor desempleo, etcétera. Muy interesante fue la semana pasada o la anterior un encuentro de estos que organiza el Observatorio de la Deuda Social. Sí, vos participaste ahí. Nuestro amigo Agustín Salvia, que lo hemos tenido invitado en el programa, y yo voy a mencionar solo, porque tenemos poco tiempo para esto, solo algunos aspectos que han quedado en evidencia en estos últimos encuentros, chequeos, etcétera, estudios en relación a la pobreza multidimensional, que no es solo tener menos dinero en el bolsillo, ¿no? Que por supuesto implica, entre otras cosas, tener menos posibilidades de consumir. Se ha agigantado el déficit habitacional y las diferencias sanitarias entre grupos y otros. Hay mayor desnutrición, ha empeorado la educación, hay una inserción mucho más inestable en el sistema productivo, hay poca participación por consiguiente en el sistema de inserción social, hay desaliento y ha aumentado la anomia. Y después, y esto también es muy preocupante, hay adscripción a otro sistema de valores. Adscripción a otro sistema de valores. Sí. Y hubo una pregunta, ¿esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que muchos jóvenes que están, en este caso, en el espectro de la pobreza multidimensional, pueden encontrar que es mucho más valioso vender droga que ir a la escuela, ¿no? Bueno, robarle a alguien que trabajar. Entonces, a mí me llamó mucho la atención y me alertó para que tengamos en cuenta esto, ¿no? Que muchos jóvenes pueden estar cambiando sus sistemas de valores, además. Ahora, fíjate, volviendo, me dejó muy impresionado Pedro, y por eso vuelvo al concepto, ¿no? Esto de mirar con un solo ojo, podríamos decir, o de sesgar permanentemente la mirada. En un contexto como el que vos planteás, uno dice,
el tema de la educación, y no solo de la educación, del funcionamiento de las escuelas. Parecería absolutamente primordial. Este concepto de que tiene que ser lo último que se cierra y lo primero que se abre es un concepto internacional, no es argentino, está en todo el mundo. Pero después empieza el uso político. Yo lo que digo por ahí, cuando uno lo mire dentro de un tiempo, va a decir, ¿cómo podían los dirigentes usar Te corrijo para que empecemos a utilizar un tema que nosotros hemos tratado de que la gente entienda la diferencia. No empieza a tener esto un uso político, sino No, partidario, claro. Politiquero. Claro, politiquero. Tenés razón. Politiquero, no, porque además política es todo y la política está bárbaro y necesitamos hacer todos política. Siempre lo decimos y tenés mucha razón. Pero es eso, un uso politiquero. Muy bien, gracias por la corrección. Porque yo digo, hoy escuchaba, ¿no? Por un lado, al presidente diciendo, bueno, con el dedo, esas provincias que abrieron las escuelas y háganse cargo de las muertes que producen, ¿no? Argumento básicamente politiquero, porque en rigor de verdad no está pensando verdaderamente en las muertes, sino en usar el argumento. Del otro lado dicen, bueno, pero tenemos que abrir las escuelas porque los chicos la necesitan, porque la educación es una prioridad, etcétera, etcétera. Entonces hoy escucho que un periodista le pregunta a la ministra de Educación porteña, ok, me parece muy bien, yo comparto la idea, ¿cuándo vamos a subir el presupuesto de educación de la ciudad de Buenos Aires? Porque ese presupuesto bajó durante el gobierno del PRO en los últimos 12 años. Y la ministra, así como cuando a la de salud de la nación cambia de tema, ¿no? Cambia de tema también y va hacia otro lado. Es decir, el interés real por la educación y por los chicos, el interés real por la salud y por las muertes, y bueno, hay que ponerlo en juego actuando con sinceridad, con sentido común, y pensando en eso que vos decías, que a mí me parece fundamental. Pocos saben tanto de lo que es la pobreza en la Argentina como el Observatorio Social de la Deuda que dirige Agustín Salvia. Y es que esa gente sufre mucho más hasta el solo hecho de tener que quedarse en la casa, con independencia de lo económico. Es decir, todos nosotros decimos, me tengo que quedar en casa, estoy encerrado. Sí, pero estoy encerrado con un nivel de confort, con un nivel de tranquilidad, la paso mal, y claro, sí, por momentos la paso mal. Pero ¿cómo la pasa aquel que convive con 3, con 4, con 5, a lo sumo un par de habitaciones, con suerte? Mira, esto es muy interesante y bueno, ojalá podamos seguir charlándolo en otros programas. Nosotros nos presentamos y creo que somos personas que buscamos la confluencia, que somos tolerantes, que actuamos de manera esperanzada, pero en relación a la tolerancia, yo creo que hay que ponerse un trabajito, pensar, bueno, pero ¿cuáles son los límites de la tolerancia? ¿Es tolerable? ¿Es tolerable que un niño tenga hambre? No, no es. Es absolutamente intolerable. No puedes decir, bueno, pero hoy no comió, mañana no, pero pasado a lo mejor un poquito de polenta come. Eso es intolerable. Entonces, hay que establecer también claramente los límites de la tolerancia, es decir, ¿dónde empieza lo intolerable? Porque no podés decir, bueno, sí, fulano, han aumentado los abusos, sí, pero los abusos y la violencia de género, sí, fulano, pero le pegó poquito a la mina, le pegó poquito. Tal cual. Bueno, yo me acordaba de un artículo muy, muy interesante que escribió nuestro amigo que estuvo en el programa, Eduardo Fidanza, que el título es Codicias Urbi et Orbi, hablando de que la pandemia acentúa la desigualdad al interior de los países y entre ellos. Y bueno, parte de las desigualdades que acentúa, por ejemplo, es dejar a las víctimas de la violencia de género en convivencia permanente con sus victimarios. Eso es un aumento de desigualdad. Aumenta la desigualdad porque hay quienes de una u de otra manera se la pueden rebuscar, y algunos que ganan muchísimo dinero por esto, pero la gran mayoría se va para abajo.
y también la aumenta porque hay países que tienen condiciones para poder solventar de alguna manera a su población de una manera distinta, como los más poderosos del mundo, como lo ha hecho Estados Unidos, por ejemplo, y hay otros que no tienen margen, porque o no tienen Estado, como siempre remarcas vos, o no tienen presupuesto, ¿no? Entonces, bueno, me parece que son temas de los cuales además se habla mucho, mucho menos de lo que se debería hablar, y se sigue siendo politiquería en lugar de política. Exactamente, porque si además empezamos a pensar cuáles son los límites de la tolerancia, qué es lo intolerable, el paso siguiente debería ser, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo actuamos para terminar con lo intolerable? Bueno, mientras pensamos qué hacer para terminar con lo intolerable, nos vamos a la pausa, al noticiero, y volvemos en un par de minutos con un invitado, con un invitado de la casa. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Muchas gracias. Un minuto resta para las 19 horas en la República Argentina. En la ciudad de Buenos Aires, con el cielo completamente cubierto, tenemos una humedad del 58% y la temperatura alcanza los 16 grados. Subieron los casos de coronavirus, han confirmado 35.355 nuevos contagios en las últimas 24 horas. También fallecieron 641 personas. Ha muerto también Jorge Jacobi, reconocido politólogo y encuestador, también por una dolencia cardíaca producto de su internación por COVID-19. En la ciudad de Buenos Aires, la ciudad acelera la vacunación a grupos de riesgo y está evaluando abrir el registro al resto de los porteños. Sin embargo, hasta el momento, hoy se abrió el padrón para aquellos que tienen entre 18 y 44 años, pero con enfermedades previas. De acuerdo a las dosis recibidas, sobre todo de AstraZeneca, que comenzarán a repartirse en las próximas horas, se aguardan antes del viernes iniciar la inscripción para los mayores de 50 años de la población en general. Más detalles se conocerán seguramente en la conferencia de prensa que los miércoles otorga el ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado la vacuna china de Sinovac, pero no aprueba la CanSino Bio que el gobierno intenta adquirir. Según la agencia Noticias Argentinas, luego de muchas dudas por su eficacia y su proceso de elaboración, la Organización Mundial de la Salud trabajará con la vacuna Coronavac del laboratorio chino Sinovac, que está presente en casi todos los países latinoamericanos, excepto en el nuestro. China tiene la posibilidad de consolidarse de esta manera en la carrera por administrar la mayor cantidad de dosis en todo el mundo, teniendo en cuenta que la vacuna del laboratorio Sinovac es la segunda mayor utilizada detrás de la de BioNTech Pfizer de los Estados Unidos, a pesar de que Sinovac no fue homologada sino hasta el día de hoy. Lo cierto es que se utiliza en Uruguay, en Brasil, en Chile y en otros países latinoamericanos, e inclusive es un sponsor de la Conmebol que organiza la Copa América de Fútbol en Brasil, pero esta vacuna del laboratorio Sinovac no está presente en la Argentina. En Buenos Aires, un informe de Tony Deramo. La mejor información pasó por Econoticias, ecomedios.com. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Anota, llama a MGN Salud al 4629-3351. Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes. Llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud. MGN Salud llegó para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583. RENEM número 117924. Ana va caminando por la calle con el barbijo bien puesto. Va a hacer las compras para su abuela. Antes de entrar al mercado, se rocía las manos con sanitizante. Hace la fila en la caja, cuidando de mantener 2 metros de distancia con la persona que tiene adelante.
Abu, llegué. Te dejo todo en la cocina. Ah, pero vos ya tenés la vacuna. Dame un abrazo. Sigamos respetando los cuidados, aunque ya estemos vacunados. Que un error o un descuido no nos arruine el esfuerzo que venimos haciendo. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900, 011-481-65900 o enviando un mail a ccibaires@ccibaires.com.ar. Asóciese, los esperamos. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios1220. Bueno, estamos de vuelta y, bueno, en primer lugar, la imagen lo dice, así que lo voy a tener que decir. Hemos hecho un enroque. Hemos pasado de una miembro del equipo permanente de Al Derecho y Al Revés, que hoy no pudo estar, que es Mercedes Jones, que tiene un evento que ahora vamos a mencionar cuál es, y Carlos Marx tampoco, porque está dando clase. Entonces enrocamos con el columnista. Estamos con Marcelo de Jesús desde Washington. Un gran placer, Marcelo, tenerte con nosotros siempre. Bueno, muchas gracias, Alejandro, igualmente. Hola, Marta. Buenas tardes a todos. Qué placer compartir con ustedes un nuevo programa, ¿no? Hola, Marcelo, la verdad que siempre es un gusto escucharte y hoy que te vamos a tener casi toda la hora, bueno, mucho más, prepárate. Bueno, viste, la nombramos a Mercedes y Mercedes dice, muy buena la primera parte, me quedé con ganas de más explicaciones sobre el vino. Sí. Así que, pero bueno, Mercedes está hoy celebrando una fecha muy especial para ella, que es el Día de la Sociología en la Argentina. Tenemos una columnita de ella que vamos a pasar ahora, porque no pude estar justamente por participar de ese evento, pero antes que eso queríamos adherir, lo escuchamos en el informativo, y mandarle un cálido abrazo a su hijo. Acaba de fallecer de COVID, Jorge Giacobbe. Jorge Giacobbe, un amigo que estuvo en nuestro programa, a quien conocemos muy bien, un gran consultor político, un hombre de referencia, un hombre para ayudar a pensar, básicamente un hombre que siempre propuso eso, pensar. Y la carta de Jorgito, ¿no? de Jorge Giacobbe, hijo, es profundamente conmovedora, está en los medios, está en redes sociales, realmente es una lectura que vale la pena hacer. Mandamos nuestro gran abrazo a la familia y lamentamos muchísimo la partida de alguien que, repito, tenía ese enorme mérito de hacer pensar. Marta, no sé si querés agregar algo. Sí, estaba mirando acá justamente lo que le envié hace un rato a Jorgito por el conmovedor homenaje que hace a su padre y que vos decís que ya está en los medios. Bueno, empecemos a leerlo porque realmente es muy conmovedor y yo le puse Jorge hijo, Jorgito o solo Jorge. Gracias por compartir este maravilloso homenaje del hijo, socio, compinche, compañero del Jorge que todos ya estamos extrañando. Un abrazo desde el corazón. Bueno, nos quedamos un segundito en silencio, cosa que en la radio no se hace, pero que hay veces que nos pasa. Esta pandemia ha sido y es un enorme dolor difundido que por todas partes ataca familias y grupos y la vida en general de una sociedad muy golpeada y de todo el mundo. De todas maneras, el Día de la Sociología justamente es una oportunidad para reflexionar sobre muchas cosas. Por eso escuchamos la columna de Mercedes. Gerardo, escuchamos a Mercedes Jones. Hola, equipo de Al Derecho y Al Revés. Hoy 1 de junio,
de 2021, se celebra en nuestro país el Día de la Sociología en conmemoración de la apertura de la primera cátedra de Sociología hace 122 años. Muchas felicidades entonces a mis colegas sociólogas y sociólogos. Desde el Consejo de Profesionales en Sociología, hoy haremos un homenaje a reconocidos profesionales de la disciplina aquí en Argentina, y por eso no estaré en el programa, los acompaño por acá. Pero quiero compartirles que cuando la llamé a María del Carmen Feijó para avisarle que era una de las seleccionadas para este reconocimiento, ella me dijo, por supuesto, estoy muy agradecida, pero concretamente me aclaró, porque no solemos ser reconocedores de los logros de los demás. Y yo me quedé pensando, esto nos deja muy cerca de lo que se llama en sociología la sociedad del desprecio. ¿Por qué nos cuesta reconocer al otro? Probablemente porque el reconocimiento no crece en una sociedad de la sospecha, la inequidad y la falta de conciencia. Hay personas que se sienten superiores, que no solo no reconocen, no dialogan, ignoran, menosprecian, dan órdenes. Y cuando el reconocimiento es negado sistemáticamente, se extienden formas de reacción equivalentes al desprecio, a la exclusión e inclusive la invisibilización del otro. Y por eso, en el Día de la Sociología, yo quiero recordar cuál es la tríada que se incluye en la teoría del reconocimiento: el amor, el derecho y la solidaridad, que son tres ejes que justamente valoramos en nuestro programa, porque sabemos que el potencial transformador y emancipador de la confianza, el reconocimiento, el diálogo con los otros, es un desafío que nos estamos haciendo cargo, y lo estamos haciendo desde el programa. Entonces me despido y les dejo una pregunta. ¿Cómo podemos convertirnos en una sociedad en la que reconocemos al otro? En concreto, ¿qué gesto, qué palabra, qué pensamiento podemos tener hoy mismo de reconocimiento a una persona, a un grupo, a una organización? Nos vemos el próximo martes. Bueno, gracias, Mercedes. Seguramente más tarde vas a escuchar y ver este programa, porque como todos saben, se graba, se sube a YouTube. Este es un programa de radio que se ve. Y muy importante lo que decís, Mercedes, y tan arraigado con lo que desde este programa tratamos de transmitir, ¿no? Esos conceptos de solidaridad. Solidaridad viene de sólido, ¿no? Sólido. Y confianza, lo hemos dicho muchas veces en nuestro programa, el ideograma japonés de la palabra confianza es persona más palabra. Entonces, bueno, y por supuesto el amor, el derecho, todas estas cosas que vos mencionaste son las que tenemos que tener presentes como valores constitutivos de nuestra persona para poder vincularnos desde ahí con los otros, ¿no? Yo realmente creo que, sí, le agradezco mucho a Mercedes el mensaje, pero qué interesante que alguien que estudia las ciencias sociales desde esa perspectiva sociológica haga el centro en amor, solidaridad y derecho, ¿no? Es decir, no solamente en los datos, no solamente en lo que los datos implican, sino en cómo asociamos los datos con los valores. Marcelo, me gustaría escuchar una reflexión tuya sobre lo que decía Mercedes. Sí, yo me quedo con algunas palabras que también rescató Marta, el tema de la confianza y el tema de la palabra. El otro día había escuchado a alguien reflexionar sobre el valor de la palabra mencionando a Confucio, porque él decía que la palabra era lo más importante. Si devaluamos la palabra, la gente no puede hacer contratos, no puede tener relaciones, no puede tener previsibilidad. Entonces él unía el valor de las instituciones a partir de la palabra. En ese sentido, sí, rescato las mismas cosas que mencionaba Marta y que vos también ampliaste con tu reflexión. Y particularmente en estos momentos, ¿no? Vos, antes de entrar en este bloque,
habías mencionado que a veces se hacen críticas con un sentido partidista, ¿no? El tema de la educación, hacerse cargo de los muertos para desprestigiar al partido oponente, o al contrario, sobrevalorarla para desprestigiar al gobierno en este caso. Y en ese sentido creo que la palabra tiene mucho que ver con los valores. Tal cual, muy buena reflexión, muy buena. Yo creo que esto también va en línea un poco, o podemos aprovechar, no sé si va en línea, pero podemos aprovechar los conceptos que nos dejó desde la ciencia un estudioso como Pedro Beckenstein. Porque si relativizamos un poco nuestras creencias, que tanto influyen en lo que después afirmamos como si fuera única verdad y qué sé yo, y aceptamos nuestra escasa capacidad de ser objetivos, y a lo sumo que en el mejor de los casos podemos hacer un esfuerzo para tratar de ver los datos con más tranquilidad, y bueno, ahí habremos dado un paso, porque siempre lo decimos en el programa, ¿no? Si algo le hace mucho daño a la Argentina, y llevamos tantas décadas de frustración, tiene que ver con lo que hoy se llama la grieta, pero que es con no escuchar, con no respetar a quien piensa distinto, con no entender que una democracia solamente se construye desde el acuerdo en base al disenso, ¿no? Marcelo, dale, seguí, dale. No, esta tensión de las dicotomías, ¿no es cierto?, se puede plantear como los extremos, como el maniqueísmo, digamos, como el blanco y negro. O se puede plantear como el disenso, donde uno puede compartir un destino común pensando cosas diferentes y tratando de encontrar los puntos en común, porque así vos construís algo, ¿no? Desde los opuestos se hace muy difícil. Sí, vos sabés que había un artículo de Alejandro Katz en Clarín del fin de semana, que también valía la pena. Era muy interesante leer el de Fidanza por un lado, el de Katz por el otro, para mí. Y dice, pregunta, ¿no? ¿Una guerra civil larvada? Este es el título. Y agrega, la democracia no tolera el maniqueísmo, ni las opciones binarias, ni las posiciones maximalistas, tal como aparecieron en la discusión sobre las escuelas. La democracia es un sistema de mínimos, construido sobre los acuerdos que resultan del conflicto. Es decir, el conflicto está bien, el conflicto es necesario, ninguno de nosotros es objetivo. El tema es si el otro hay que matarlo en la guerra, o si el otro es aquel que convive y con el cual además lo tengo que respetar para lograr que me respeten a mí, ¿no? Pero bueno, dale, Marta, dale. Digo algo en relación a esto que vos decís, Alejandro. El conflicto está en la base de todo vínculo comunitario. El problema no es el conflicto, el problema es qué respuesta se le da al conflicto. Bueno, eso pasa hasta en las parejas, ¿no? De alguna manera, yo creo que las parejas que no tienen conflicto, o no saben que lo tienen, o mienten. En realidad, el problema principal es cómo resuelven los conflictos, ¿no? Ahora, hablando de otro tipo de conflictos que ya son más difíciles de resolver, Marcelo de Jesús acaba de presentar como director un trabajo de Fores, entidad que él presidió en su momento, un informe muy valioso a mi criterio ante la OEA, que se llama Un país en estado de sospecha, la Argentina y la corrupción 2009-2021. Marcelo, ¿por qué no nos contás primero por qué se hizo el trabajo, por qué se presentó, cuál es el objeto? Y yo te agrego una pregunta picante. ¿Por qué 2009-2021? Bueno, digamos, para la audiencia, porque ustedes me parece que los dos están familiarizados, ¿no? La OEA tiene un órgano anticorrupción que se llama MESICIC y que van siguiendo cómo los países de las Américas implementan la Convención contra la Corrupción. Entonces, cada 3 años aproximadamente eligen uno o varios temas de la Convención, dan la vuelta por todos los países de las Américas y auditan si se cumple o no se cumple. Entonces, ellos piden a las ONGs que estamos registradas, como el caso de Fores, una opinión o una evaluación sobre los temas que corresponden a la auditoría que se hace este año, que lleva más o menos 10 meses en total. Y entonces, yendo a tu pregunta del 2009-2021, hay varios temas que se auditaron
en el año 2008-2009. Okay. Esos temas son, entre otros, enriquecimiento ilícito, soborno transnacional, etc. Y se agrega un tema para el 2021, que es el tema del secreto bancario. Entonces, el motivo de la fecha es explicarle al MESI-CICO, a la OEA, qué pasó desde las recomendaciones que ellos hicieron en el año 2009 hasta 12 años más tarde. En el medio hay otras auditorías, ¿no es cierto? Pero ellos más o menos cada 10, 12 años auditan para atrás también, lo cual me parece un buen mecanismo de trabajo. No sé si esto responde, digamos, para los oyentes, ¿no? Ustedes ya saben. Sí, yo dije picante porque parecía como que estaba muy acotada la investigación, pero en realidad no es que esté acotada. Es decir, yo básicamente me acordaba, antes de entrar en el informe, recordar un poquito lo que es la Argentina y volver a este concepto de los problemas recurrentes, ¿no? Hace unos años, Cristina Kirchner en el Congreso, cuando era senadora nacional, es decir, no muchos años, se dirigió a la oposición y les dijo, cuando se hablaba de la causa Cuadernos, en ese momento donde la corrupción estaba, sobre todo la de la obra pública, estaba muy sobre la mesa, y les dijo más o menos, ¿alguno de ustedes cree que esto lo inventé yo? A mí me pareció un muy buen planteo, porque había que darle no un pedacito de la razón, sino toda la razón. Sin ninguna duda no lo inventó ella, y sin ninguna duda no venía de hace 3 años, 5 años, 8 años o 15 años. Cuando hablábamos, el otro día Charlie hablaba de la patria contratista, y la patria contratista es un concepto de los 80, 90, ¿no? Sí, de los 90 seguro, la patria contratista ya se hablaba en esa época. Mi especulación, que no fue el motivo de este trabajo, pero mi especulación, la causa de los cuadernos se refiere a los contratos de la obra pública. Yo sospecho que hay otros cuadernos en otros contratos que en otras áreas del país. Esta se descubrió, pero las otras están latentes, uno sospecha que estaban o que siguen estando, y lo único que falta es que aparezca un cuaderno que lo revele. Esa es mi sensación, ¿no? Totalmente. Marcelo, yo te quiero felicitar por el informe. La verdad que lo hemos difundido, por lo menos yo lo he difundido entre algunos amigos, porque mencionás puntos que son claves de por qué este es un país en estado de sospecha. Y creo que son 9 los que vas mencionando. Después, si querés, hablarnos de cada uno de ellos, pero nos contás, por ejemplo, por qué no se pueden implementar las normas anticorrupción en Argentina. El tema de las estadísticas, que es tan importante. Nosotros tuvimos como invitado hace no mucho a Walter Sosa Escudero, que tiene un libro sobre Big Data y nos habla de las estadísticas. Las estadísticas tienen sentido, y vos lo decís en tu informe, si tienen un objetivo, porque si no, estadísticas, ¿para qué? ¿No? Sí. Bueno, el acceso a la información, todo este tipo de cosas que son fundamentales. La demora en los juicios de corrupción, el cambio de número de expedientes, por ejemplo, uno se pierde porque cambia el número de expediente y entonces, ¿qué pasó con este hecho de corrupción? No existe más, no, lo que pasa es que cambió de número el expediente, ¿no? Y hay una de tus conclusiones que me parece fundamental, que vos decís, no hay inocentes ni culpables en todo esto, solo sospechosos. Contanos qué buena frase, me encantó. Contanos un poquito todo esto. Esto, empezamos a lo mejor lo último, porque es lo que da título al informe. Cuando nosotros empezamos a poner en perspectiva los datos que íbamos sacando, claro, empezamos a ver, por un lado, el contraste entre la cantidad de causas que tramitan y la cantidad de condenas. Y empezamos a tratar de ver qué pasaba con las condenas. Entonces vimos que había causas que concluían por prescripción, otras causas que concluían por el plazo razonable, que son arriba de 20 años, un juicio penal que dura 20 años,
Perdóname la interrupción. Sí. Eso lo quiero recalcar para la gente, para el que escucha. Causas que concluían porque transcurrió el plazo razonable sin que se juzguen. Claro, sin que haya, digamos, sin que haya sentencia. Sí, recuerdo un caso donde la Corte Suprema aplica el plazo razonable porque había un sumario iniciado del Banco Central contra directores de un banco privado, y el Banco Central lo iba moviendo cada 6 meses para que la causa no perimiera, ¿no? Pero con eso se llegó a los 22 años. Entonces, los abogados de los acusados dijeron, bueno, tenemos que concluir. La causa en la Cámara de Apelaciones duró 5 años, después de haber apelado del Banco Central, y llega a la Corte, y la Corte dice, bueno, esta causa se concluye. Pero ¿cuál es el problema de esa conclusión que libera a los acusados? Es que ellos no saben, ni la sociedad tampoco, si esos acusados eran inocentes o culpables. Son sospechosos. Lo mismo pasa con las causas de prescripción. Las causas que prescriben, porque duran más años que la condena pactada para un delito determinado, significa que esas personas tampoco son inocentes y tampoco son culpables. Son sospechosos. Y esto me parece que es lo que refleja la situación del país. Uno ve los índices como Transparency International, que lo difunde Poder Ciudadano en Argentina, y otros índices, todos indican que tenemos un grave problema de corrupción. Pero si nos vamos a fijar por la cantidad de sentencias donde se condena a la gente, seríamos un país impoluto. Por ejemplo, nosotros, de acuerdo al Ministerio Público, que son los fiscales, hay en este momento en curso 954 causas penales por enriquecimiento ilícito. Entre los años 2009 y 2016 hubieron 2 condenas. Entonces uno dice, la proporción es tan baja que evidentemente algo estamos haciendo mal. O quienes acusan mal, quienes investigan mal. También encontramos un caso donde después de 10 años de tramitar, la Cámara de Apelaciones le indica al juez que tiene que seguir investigando, porque todo lo que se había hecho hasta ese momento era insuficiente. Entonces ya tenés 10 años como para empezar de nuevo. Mientras tanto, esas personas, que a lo mejor pueden ser delincuentes o a lo mejor inocentes, son sospechosas. Ese es un dato muy importante. Yo conozco particularmente algunos casos donde los llamados, entre comillas, perejiles, ¿no? Es decir, cuando muchas veces estas causas hay un gigantesco hecho de corrupción y se tapa acusando al que llevaba el papelito, al que llamó por teléfono, ¿no? Al que ahora mandó el mail, etcétera, etcétera. Y hay gente en esa situación, que es algo que no se trata, por eso me gustó mucho que lo dijeras, cuando se habla de causa de corrupción, que queda enganchada 10 años, 15 años, que tiene que pagar abogado que no tiene cómo pagarlo, porque no es una persona que es corrupta ni que se llevó la plata, es una persona común que estaba ahí y tampoco tiene derecho a la inocencia, ¿no? Perdón, Marta, te interrumpí. Lo podemos decir en palabras muy sencillas. En este país la corrupción garpa, ¿no? Sí. Esa es buena. Por ejemplo, hay una causa donde se lo acusa al señor Alderete, que estuvo en PAMI, ¿no es cierto? Donde la causa nunca termina. Tenés 20 años de juicio y donde se refleja la cantidad de recursos. Para que el público entienda, una causa puede tener hasta 8 vías recursivas, ¿no es cierto? Pero las puede tener repetidas. ¿Por qué? Porque uno empieza en primera instancia, después sigue la Cámara de Apelaciones, después sigue la Cámara de Casación, eventualmente podría llegar a la Corte Suprema, pero si la Cámara de Casación define, vuelve a primera instancia, y ahí empieza otra vez el proceso. En algún caso a una persona se le declaró la falta de mérito y después se la convoca como imputada, y las causas duran con nuevos procedimientos, entonces hay una cantidad de apelaciones que pueden ser 8 instancias multiplicadas por 3. Y eso es tiempo, ¿no? Ahora, vos sabés que, Marcelo, yo recuerdo haber participado en reuniones con muy prestigiosos abogados que en general se ganan la vida y se la ganan muy bien, trabajan para eso, como abogados defendidos en causas de este tipo.
Y esos abogados proponían, en una comisión asesora convocada años atrás por el Ministerio de Justicia, justamente hacer que los procesos no fueran tan interminables. Porque, es decir, reducir las posibilidades de apelar y apelar y apelar cada una de las cosas. Y esto está bueno que la audiencia lo asimile. Otra vez volvemos al amigo Pedro Beckenstein. Esto no tiene signo partidario. Esto, como diría Marta, es politiquería, pero de la peor, porque esto es protección de la impunidad para cualquiera que cometa los actos de corrupción. Y yo lo asocio con algo, y quería también tu opinión habiendo hecho la investigación, que es lo siguiente. En Argentina la justicia es muy lenta en general. Realmente hay muchísima gente presa sin condena, muchísima, más del 50% de los presos actuales no tienen condena, pero yo diría que ninguno, hoy me atrevo a decir ninguno, hace poco había algunos, ahora hay algunos en detención domiciliaria, pero ninguno de los que está realmente preso está preso por delitos de guante blanco, no solo de corrupción. Porque, por ejemplo, por quiebra fraudulenta en su momento no había nadie, por evasión fiscal algún perejil aislado, se evaden fortunas, se hacen causas gigantescas y tampoco va nadie. ¿Ustedes pudieron hacer alguna determinación de eso, de la duración de las causas, ponele contra el violador, el homicida? Aclaremos, pobre, ¿no? Porque el que puede pagar un buen abogado otra vez te lo va a llevar hasta casación. Y las causas estas de corrupción, porque me parece que es una diferencia importante que hay ahí. Bueno, yo creo que es una línea muy buena de investigación. Acá nos teníamos que limitar a lo que nos pedía el MESICIC, que son estos delitos vinculados a funcionarios públicos. Podríamos buscar alguna comparación eventualmente de qué resultados hay en unos casos y en otros, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de soborno, el soborno entre el año 2009 y 2016 hay 4 casos. 4 condenas. 4 condenas. Ahora, ¿cuántos procesos hay? Es un número difícil de decir, porque de las 4 o 5 estadísticas o bases de datos que tiene ese informe, algunos no lo tienen y otros difieren. Entonces, esto es como tener diferentes termómetros. La temperatura te marca diferente de acuerdo a la base de datos que tengas. Y hay otros donde el termómetro no está o el termómetro no funciona. Entonces, para dar un ejemplo a la gente, en el Poder Judicial debería haber estadísticas, ¿no es cierto? El Poder Judicial tiene todos los números. Bueno, no están publicadas desde el año 2012. Nosotros la pedimos solicitando el número de expediente, la causa, en fin, todos los datos. Entonces, ¿qué nos responden? Nos mandan las estadísticas de enriquecimiento ilícito, de cohecho, etcétera, pero dicen que los expedientes no los tienen. Entonces uno se pregunta, pero ¿sobre qué base se arma la estadística? Porque se supone que tenés que tener expediente por expediente. Yo sospecho, porque Radio Rumor me lo contó para no revelar la fuente, que se cargan mal los datos y se cargan en forma diferente de acuerdo a la Cámara de Apelaciones. Porque la Cámara de Apelaciones Criminal y Correccional, que no es federal, que está en la capital federal, y creo que alguna vez vos entrevistaste a una camarista, Magdalena Lainio, ellos tienen las estadísticas al día. Así es. En cambio, en la Cámara Federal, que es la que investiga los delitos de corrupción y de drogas, básicamente, ellos no las tienen. Y las tienen de esta forma desordenada, ¿no? Ahora, Marta había mencionado un ejemplo para que la gente entienda qué significa la duración de los casos. Uno tiene que tener un objetivo, como decía Marta, que nosotros mencionamos en el informe, ¿qué quiero saber yo con las estadísticas? Entonces, el cuerpo de auditores del Consejo de la Magistratura toma como duración el caso cuando se inicia y cuando se termina. Ahora, lo que nosotros encontramos que la palabra inicio y terminación son conceptos, no es unívoco, como es la palabra se me escapa, pero puede tener más de un significado. Equívocos. Para ellos, ¿cómo? Equívoco. No, multi. Ah, ok. Sí. Entonces, perdón que no me sale la palabra, pero ellos toman la causa cuando se inicia en el juzgado de primera instancia y cuando termina, no termina la causa, lo que termina es la instancia y lo pasan a la Cámara de Apelaciones. Ahí se inicia de nuevo y termina.
Pero la causa no termina, sigue, pasa a otra instancia. En el medio, cada instancia tiene un número de expediente diferente que hace muy difícil el seguimiento de la causa. Pero voy a tomar algo porque... Claro, es decir, esto es lo que vos explicabas del cambio de número de expediente, ¿no? Por eso cambia el número, es decir, cambia el número porque efectivamente, esto obviamente muchos de los oyentes no son abogados ni entienden nada de esto, el expediente tiene un número cuando está en el juzgado de primera instancia ante el juez, y tiene otro número cuando pasa a la siguiente instancia, y es cierto, y eso, claro, eso es un buen pretexto para no llevar bien las estadísticas, ¿no? Bueno, sí, dale. Una pregunta que me surgió cuando vos haces referencia a que los funcionarios de la administración pública involucrados en hechos de corrupción son aquellos funcionarios en general por la política, es decir, por la politiquería, diría yo, no por la política. Hemos tenido acá en el programa como invitada a una administradora gubernamental que con buen criterio nos decía, hay islas de excelencia en el Estado y hay funcionarios de excelencia, que en general son funcionarios que vienen de hace mucho tiempo, son de carrera. ¿Han detectado ustedes en administradores no gubernamentales, en funcionarios de carrera, hechos de corrupción? Es buena, Marcelo, es buena la pregunta y la vas a contestar después de la pausa, porque es lo que me está pidiendo Fede Politi. Nos vamos a la pausa y contesta Marcelo cuando venimos. Gracias. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Ecomedios y los números de la suerte y los resultados de las quinielas recién sorteadas. Edición vespertina. En la ciudad a la cabeza, 2.773. En la provincia, 0.959. En Córdoba, 4.875. En Santa Fe, 1.827. Y en Entre Ríos, 3.428. Auspiciado por Carnicería Mama Marta, Juan Bautista Alberdi y Cañada de Gómez. Barcacha, tortas y helados todo el año, Rivadavia 2030. Multipuertas, los mejores precios en puertas y ventanas, los tiene Multipuertas. Rosa 101, Lomas del Mirador. Fueron los números de la suerte por Ecomedios AM 1220. Volvemos después de la última, 21 horas. Ecomedios.com AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Privada. 0800-227-2583. SSSalud.gov.ar. RNMP 1336. En el Día Mundial Sin Tabaco te recordamos que los socios de OMINT cuentan con el programa para dejar de fumar. Profesionales especializados, bienestar online con taller motivacional, médico online con especialidad orientación para dejar de fumar, cobertura en medicación de apoyo. En el Día Mundial del Sin Tabaco, fuentes de la IEX y la OMS dicen que 47.700 muertes se ocasionan anualmente por el tabaco. El 14% del total de muertes se puede atribuir al tabaquismo y más de 225.000 personas hay con casos anuales de POC, cáncer y otras enfermedades producidas por el tabaco. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Privada. 0800-227-2583. SSSalud.gov.ar. RNMP 1336. Ramiro se pone el barbijo y sale de la casa. Va vestido de jogging, parece que va a hacer deporte. Cierra la puerta del edificio y se lava las manos con alcohol en gel. Llega un amigo, saludo de puños y avanzan. Se mantienen a 2 metros. Che, ¿tomamos unos mates en casa? Dale, ¿le digo a los demás? Evitemos las reuniones en lugares cerrados. Que un error o un descuido no nos arruine el esfuerzo que venimos haciendo. Sigamos practicando la cuidadanía.
Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Bueno, estamos de vuelta. Marta, por si alguien se olvidó, hacerle de vuelta la pregunta a Marcelo. Sí, rapidito. En el fantástico informe este que ustedes han realizado, Marcelo, decís algo así que los funcionarios que están involucrados en hechos de corrupción, hechos designados por la política, yo diría politiquería, y mi pregunta se extiende a ¿qué pasa con los funcionarios de carrera? ¿Qué pasa con los funcionarios que son administradores gubernamentales? Porque sabemos también que en el Estado hay islas de influencia y que hay que saber reconocer. ¿Pudieron detectar algo en esta investigación? Sí, nosotros tenemos, si se quiere usar la palabra, la sospecha de que la gran cantidad de casos de corrupción tienen que ver con funcionarios nombrados por la política. Y decimos esto porque las causas más relevantes, que las que fuimos tomando al azar también, involucraban todos funcionarios políticos, ¿no es cierto? No funcionarios de carrera. Uno de los elementos para sostener esto es la cantidad baja, si se quiere, de causas de corrupción en la justicia. En la justicia es gente que está muchos años, ¿no es cierto? Hay un caso de soborno por el juez y 12 casos de sobornos de funcionarios judiciales, contra 694 casos que involucran a otros funcionarios. Ahora, lamentablemente, esto se podría auditar, es decir, por un procedimiento de auditoría, buscamos un porcentaje de casos y empezamos a ver quiénes son las personas involucradas. Eso no se puede hacer. Por una cuestión de lo más extraña, que es cuando nosotros buscamos el número de expediente, cuando lo conseguimos, no podemos entrar al seguimiento de la causa. Nos da como causa inexistente, lo hemos buscado por nombre, de las diferentes maneras que estamos acostumbrados a buscar estas cosas, ¿no es cierto? Así que no es que sea un misterio. Lo buscamos en la base de datos de la Corte Suprema, lo buscamos en la base de datos del Centro de Información Judicial, lo hemos buscado en la parte de gestión judicial. Son bases de los más comunes, ¿no es cierto? Ese dato concreto no lo tenemos, pero sí tenemos como un indicativo de que la mayoría de las personas involucradas no tienen que ver con funcionarios de carrera, es decir, con profesionales que trabajan para el Estado. Gracias. Marcelo, vos deberías seguir, Marta, seguí, si no agrego una pregunta. Quiero comentar algo que tiene que ver con esto que vos decís, ¿por qué no se cumplen las normas anticorrupción en Argentina y el tema de los tiempos que corren y no pasa nada? Y yo quiero recordar acá a la audiencia algo que hicimos, un pedido de change que hicimos en el año 2000, concretamente mayo del 2016, hace 5 años, casi exactamente 5 años. 5 años. Sí, y que consistió en transcribir una carta que le habíamos escrito a 3 jueces con el mismo contenido, a Ercolini, a Bonavío y a Casanello. Lo hicimos 4 personas que son, una de ellas es parte fundadora de este programa, que es Alfredo Popritkin. Lo hicimos con Joaquín Sorondo, Gonzalo Argüello y yo. Y tenía que ver ese pedido con la recuperación de fondos mal habidos por hechos de corrupción para que sean aplicados a construcción de viviendas, educación, etcétera. Y además le dijimos a cada uno de esos jueces, con Casanello concretamente estuvimos, le dijimos: doctor, usted sabe que no es necesaria una norma
nueva, una ley nueva, porque en ese momento muchos decían, hay que sacar la ley de recuperación. No, con lo que hay es suficiente. Absolutamente. Bueno, pasaron 5 años y sigue el tema igual. Esa petición consiguió varias firmas. Terminábamos esa carta, quiero leer el párrafo final, que decía lo siguiente: que los ciudadanos volvamos a creer en la justicia no depende de un acto de fe, sino de los fallos y las medidas que toman los miembros del Poder Judicial. Sí. Esa efectivamente es uno de los temas, ¿no? Porque cuando Marcelo hablaba recién de la poca cantidad de causas vinculadas con la corrupción en la justicia, yo me preguntaba cuánto es el compromiso que existe para denunciarlas, porque esos mismos jueces a los que se podría denunciar muchas veces son los que eventualmente van a intervenir en otras causas de corrupción, si no es que se los llega a destituir, ¿no? Es decir, la sospecha es como que comprende a todo el mundo. Yo me quedo, hay una frase de tu informe, Marcelo, que está en el resumen ejecutivo, es muy clarita, muy simple y muy clarita, que tiene que ver con lo que decía Marta. La Argentina tiene un sistema normativo muy aceptable para combatir y reprimir la corrupción, pero no se cumple. Y dice, en realidad parecería que el país ha construido un sistema funcional a la corrupción, sea en forma deliberada, sea por omisiones o negligencias. Yo me acordé, porque es una premisa que mucha gente dice y que muchas veces los politiqueros, como bien recuerda Marta, y vamos a incorporar el término al diccionario nuestro en forma constante, dicen, bueno, pero falta la ley, falta la norma, falta el decreto, falta tal cosa. Realmente, como ustedes bien dicen, no es un problema normativo. Recuerdo en el 2007 escribí un trabajo sobre responsabilidad civil de los funcionarios públicos, donde me puse a investigar porque veía que no se hacían acciones, que esta es la otra faceta, ¿no? Las acciones para que los corruptos devuelvan lo robado, porque yo ahí planteaba, como lo he planteado en otros casos, lo he planteado con relación a los daños al medio ambiente, lo he planteado como un concepto universal, que estamos en un sistema capitalista, donde lo que verdaderamente duele es el dinero. Entonces el que sabe que si roba después va a tener que devolver y por ahí se le va todo el patrimonio, tiene un gran aliciente para no robar. Bueno, claro. Y cuando me puse a analizar todas las normas en aquella época, descubrí, para mi sorpresa y para sorpresa de muchos colegas que no eran del ámbito penal, pero que sí, incluso jueces, camaristas, cuando leyeron el trabajo que se publicó en La Ley, uno de los diarios más conocidos jurídicos, que todas las normas existían, que no hacía falta absolutamente nada, que simplemente aplicando la ley se podía hacer juicios de recupero, fortunas incalculables que no se demandaban, y que en esa faceta el Estado tampoco reclamó nunca nada. Entonces, yo no sé si ustedes enfocaron esa parte del problema, pero me parece que este tema de que las normas existen y no se cumplen es como que debería ser el eje, ¿no? No quiero reiterar algo con Alfredo Poplitkin. Estuvimos con Casanelo, justamente a él le entregamos en persona la carta y a los otros 2 jueces a sus secretarios. Y Casanelo nos reconoció que efectivamente las normas existían, porque además en ese momento había un gran alboroto, incluso en el Congreso, que decían hay que sacar una ley de recupero. Tal cual. Eso estaba. ¿Ustedes qué pudieron ver en relación a eso? Sí, es un muy buen punto. Es un muy buen punto porque si no, aun cuando una persona esté sospechada y mientras esté en libertad, puede seguir usufructuando lo producido del delito, ¿no? Exactamente. Nosotros vimos varias cosas en ese sentido, sí. Lo que analizamos primero fue este decreto de emergencia del año 2017 para iniciar las causas de extinción del dominio, dirigidas a estos bienes mal habidos de los funcionarios públicos y que tramitaría en juzgados civiles y comerciales. No encontramos ninguna causa. Es decir, parecería que, porque condenas hay en el país, ¿no es cierto? Hay condenas en el país de acá para atrás, así que uno no tiene ningún impedimento. Entonces, esa es la primera dificultad. Para que la gente sepa qué es lo que está pasando. Ahora, causas no existe ninguna, no las encontramos, a lo mejor están escondidas, pero también es un problema de
de la corrupción, ¿no es cierto? Que los sistemas de información es como que vos te hagas una resonancia magnética y no te aparezca el resultado. Y no sabés si estás enfermo o estás sano. Digamos, bueno. El segundo tema que mencionaba Marta es que las normas existen. El Código Penal, el ya sancionado en el año 1920, o creo que 21 o 19, pongamos 1920, ya había establecido las normas de decomiso con respecto a los instrumentos del delito y a los producidos por el delito, ¿no es cierto? Y yo recuerdo en un congreso donde estaba compartiendo con Edgardo Buscaglia y con el fiscal ante la Cámara de Casación Federal Penal, que se me escapa el nombre ahora, pero es una persona, un fiscal muy conocido. ¿Raúl Ple? Sí, exactamente. Él, cuando conversamos de este tema, decía, los jueces no tienen como el entrenamiento, la costumbre de perseguir el delito y perseguir lo producido del delito. Una vez que tiene la condena, se queda ahí. Así es. Bueno, pero si esta es la costumbre, lo que uno requiere es de una decisión que diga, bueno, capacitemos a los jueces o pongamos una oficina de dar apoyo a todos los jueces para ver cómo es el seguimiento de esta causa, sin inventar ninguna ley nueva, como también mencionaba Marta antes. Todo esto es un sistema de ineficacia absolutamente increíble. En un estudio aparte, que ese lo presenté en el Banco Mundial hace 2 años, hacíamos un análisis de la influencia que tuvieron las convenciones vinculadas con la corrupción. Estaba desde el gobierno abierto, la convención de la ONU, la convención de la OCDE, que es la que sanciona el soborno de funcionarios públicos extranjeros, y habíamos visto 3 categorías de países. Los países que antes de entrar en vigencia las convenciones tenían un razonable nivel de transparencia, como Uruguay o como Chile, y que después de esa ley los países siguieron siendo honestos y con buena reputación. Después estaban los países a los que le iba mal antes y le fue mal después. Claro. Guatemala, Honduras, etc. Y había una tercera categoría, que era México y Argentina. ¿Cómo? Nosotros. Exacto. Siempre somos de otra categoría. Argentina y México, tomando los índices de transparencia, le iba mal. Ahora, como los índices de transparencia son índices de percepción, nosotros cruzamos la información con otros tipos de índices. Por ejemplo, uno sobre profesionalidad del concurso, del civil, digamos, de los funcionarios civiles. ¿Dónde trabajaba el sistema por concurso, sino donde trabajaba más el sistema de nombramientos políticos? Entre otras medidas, ¿no es cierto? Y todos los índices encajaban bien. Los países que les iba bien, en un índice le iba bien también el otro. Y a Argentina no le iba bien en casi ninguno. Es decir, le iba bien en los años 90 y progresivamente le fue peor. Entonces, esto es lo que nos lleva también al convencimiento de que no es un problema de normativa. Argentina tiene las mismas normas en el año 96, 2000, 2003, etc. Y el país le va peor. Entonces, las estadísticas esconden esta realidad, la disimulan, y entonces esta es la sensación que tenemos los ciudadanos de afuera. Creemos que hay mucha corrupción, pero si vamos a ver los resultados, Argentina es un país limpio e impoluto, ¿no? Claro, esto nos lleva al concepto de sospecha, ¿no? Porque yo estaba pensando, de repente se producen acontecimientos, ponele, yo no conozco bien la historia de la justicia en Brasil, pero entiendo que antes del Lavallato no había habido, más allá de algunos procesos como el Mensalao, sí, de procesos de grandes acusaciones, pero no había habido tantas condenas y mucho menos recupero de dinero. En el Lavallato, la tarea del juez, de los fiscales y de las cámaras de apelaciones que confirmaron, porque se habla de Sergio Moro, pero no se habla de las condenas de Moro, 160 creo, si mal no recuerdo, 158, fueron confirmadas en todas las instancias posteriores. Saquémoslo a Lula del tema para evitar susceptibilidades o detenernos en un nombre. Pero ese proceso tan extenso recuperó más de 3.500 millones de dólares. A eso quería ir. Entonces, fue factible porque alguien, otra vez, estaban las normas y no se aplicaban. Alguien las aplicó y de repente se encontró con 3.500 millones de dólares. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado en la Argentina
si en el medio de una investigación, me acordaba de Diego Cabot, que estuvo alguna vez con nosotros en el programa, el periodista que la develó, la investigación la inició con su libro y después publicó su libro, y Diego decía, los abogados a los que él entrevistó, lo que más sorpresa le causaba era tener un cliente preso, porque esos clientes de esos abogados nunca están presos. Entonces, ¿qué hubiera pasado si en ese momento, con los más grandes empresarios de obra pública de la Argentina presos o al borde de la cárcel, se hubieran iniciado, por ejemplo, acciones tendientes al recupero? Bueno, esto pudo haber producido un cambio grande. Hay otro elemento objetivo que tiene que ver con las acciones en Estados Unidos, porque Petrobras, por ejemplo, cotiza también en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. La SEC hizo una investigación y el Ministerio de Justicia también, y pagaron sus multas. Y parte de esas multas se negoció devolverlas a Brasil para que se aplicara como recupero, digamos, de bienes mal habidos. En Estados Unidos en este momento recuperaron bienes de Nigeria, ¿no? Sí, hubo un presidente nigeriano que le encontraron los bienes en Estados Unidos. Ahora, el problema que se le plantea a Estados Unidos es ¿a quién le devuelve el dinero? Porque Nigeria tiene un estado de sospecha muy complicado y todavía no está resuelto, ¿no? Pero el juez tenía que decidir si se lo daba, por ejemplo, a una organización de beneficencia, se lo daba a un ministerio, al de petróleo, porque venía por ahí el tema de corrupción. Pero en cualquier caso uno ve que hay causas como la de Siemens, que Siemens pagó multas por causas vinculadas a la Argentina y a la Argentina no tenemos condena. Entonces estos son elementos objetivos donde decís, ya existe lo Antonini Wilson, por ejemplo, ¿no es cierto? Vos tenés condenas en el exterior por prácticamente los mismos hechos y en Argentina todavía seguimos investigando. Tremendo. Esto es lo que genera cierta desconfianza en las instituciones también, ¿no? Cierta es un término generoso. Qué generoso que sos, Marcelo, cierta desconfianza. Ahora, para dar una nota positiva, ¿no? Nosotros hicimos algunas propuestas que son peticiones de principio, digamos, que requiere trabajo, se los termina a la hora, pero para que la gente tenga una idea. Propusimos un sistema de gestión automatizado para que cuando las causas estuvieran por prescribir, le lanzara una alarma al juzgado para que las causas se activen. O cuando las causas se demoran mucho, también, ¿no es cierto? Entonces, estamos tratando de buscar una comisión coordinadora de estadísticas para que todos los involucrados se pongan de acuerdo con qué criterios y cómo cargar la información, y con eso podemos edificar políticas públicas, con información. Marcelo, no te quiero desalentar, como dijiste, se nos acaba el tiempo, pero calculo que si haces eso, alguien va a operar para desactivar las alarmas. Es muy factible. Un país en estado de sospecha, Argentina y la corrupción 2009-2021, ¿se va a publicar? ¿Va a haber algún link donde se pueda ver? ¿Lo podremos dar en el programa después? Sí, nosotros se lo adelantamos a ustedes porque esto se envió a la OEA a las 12 de la noche del día jueves, así que ustedes tuvieron la primicia y la idea es subirlo a las redes sociales, en fin. De todas maneras ustedes lo pueden difundir porque eso va a ser un trabajo público, ¿no es cierto? Así que bueno, nos estamos yendo. Muy lindo, Marcelo de Jesús, tenerte. Siempre te tenemos, pero ahora pudimos charlar una hora y compartir este encuentro virtual. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, Marta, y bueno, a Mercedes y a Carlos que no están también les mando un cordial saludo, ¿no? Gracias, Marcelo, y nos seguimos viendo, por supuesto. Por supuesto. Sí, le mandamos nosotros también un abrazo tanto a Mercedes Jones como a Charlie March. Un abrazo grande, los extrañamos, ya los tendremos la semana que viene. Dijimos, y nos estamos yendo, que se cumplen 54 años de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, la banda de los corazones solitarios del Sargento Pimienta, para traducirlo muy brutalmente al español. Y nos vamos a ir con un tema realmente de aquellos, ¿no? De esos de los Beatles que uno piensa que van a sonar toda la vida, porque 54 años después sigue siendo un clásico. With a Little Help from My Friends, con una pequeña ayuda de mis amigos, que es algo que todos necesitamos y que es nuestro deseo más ferviente, que podamos
si no ser amigos, por lo menos ser solidarios, cercanos, como decía Mercedes, darnos amor y reconocernos derechos. Nos vemos la semana que viene, un fuerte abrazo para todos y escuchamos a los Beatles.